Muy bien, a usted que estaba viendo de forma sincrónica esta sesión, le agradecemos mucho el tiempo que se va a tomar para ver lo que vamos a compartir en este encuentro de Participa, Aprende y Articula, el uso de Scopus y Science Direct. Mi nombre es Carlos Rojas y soy la persona que le va a acompañar en este encuentro. Muy bien, el temario que proponemos para esta sesión está compuesto de los siguientes puntos. Lo que queremos trabajar y queremos compartirle es lo siguiente. Primero, poder definir las características más importantes que tiene Scopus y Science Direct. Una de las preguntas más comunes, más frecuentes durante este tipo de sesiones es ¿cuál es la diferencia que existe entre estas dos bases de datos? Porque si nos vamos a las generalidades, son muy parecidas, ¿no? Son dos motores de búsqueda, aquí está uno, aquí está el otro, que funcionan por medio de palabras clave y son del Elsevier los dos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Eso es muy importante que siempre lo tengamos en cuenta. Clara la diferencia que existe entre estas dos plataformas que son completamente diferentes entre sí. Muy bien. Muy bien. Esta es una sesión que, como lo indica desde el nombre, propone que usted participe activamente. Participa, articula y aprende el uso de Science Direct y Scopus. Entonces vamos a trabajar bajo una metodología que se llama card sorting o organización de tarjetas. Esta metodología de card sorting va a ejecutarse para realizar una búsqueda, pero usted va a participar activamente. Pese a que somos un webinar con muchas personas en línea, vamos a procurar tener una participación activa para apoyar el desarrollo oportuno de esta sesión. En la participación, usted la hará principalmente por medio del apartado de preguntas y respuestas o questions and answers. Bien, de otra manera, veremos cómo construir entre todos, básicamente esa es la participación, el proceso de revisión de literatura. Entonces, cómo entre todos vamos a construir ese proceso de revisión de literatura, qué puntos claves hay que tener en consideración y hay que tener en la cuenta para ejecutar una revisión de literatura pertinente, adecuada, etcétera. De igual manera, hablaremos de ese proceso que vamos a lograr construir entre todos de cómo lo aplicamos en Science Direct y Scopus, cómo las plataformas, a partir de estas funcionalidades que ya habremos enumerado en este ejercicio, nos van a ayudar durante ese proceso de ejecución, poder ejecutar lo que hemos visto a través de estas dos plataformas. Muy bien. Después de ello, tenemos todo lo que está asociado a la resolución de preguntas. Entonces, allí le recomiendo compartir todas las inquietudes que tenga en torno al tema que estamos viendo al apartado de configuración de preguntas y respuestas. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es definir Scopus y Science Direct, ¿no? Entonces vamos a plantear la diferencia que existe entre Scopus y Science Direct. Recuerde compartir sus preguntas por medio del apartado Questions and Answers o preguntas y respuestas. Entonces, Scopus versus Science Direct. Vamos a plantear una comparativa muy importante para que nos queden muy claras las diferencias que existen entre estos dos recursos. Muy bien, entonces, empecemos por Science Direct. ¿Qué es Science Direct? Es la base de datos de contenido en texto completo más grande de Elsevier. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted busque un término dentro de la plataforma de Science Direct, se va a encontrar los documentos. Vamos a hacer un ejercicio aquí rápido. Vamos a buscar el término Energy. Va a encontrarse un conjunto de documentos que han sido publicados en los libros y las revistas de Elsevier. Bien, es una base de datos donde el contenido principalmente es este, tanto de libros así como de revistas, en este caso de una sola editorial que es Elsevier. Bien, entonces cuando usted busca en Science Direct está recuperando información que ha sido publicada tanto en las revistas como en los libros de Elsevier. Ahora, vamos a Scopus. Entonces, ¿qué es Scopus? Scopus también es una base de datos. Hay personas que dicen, no, Scopus no es una base de datos. No, sí, Scopus es una base de datos. Es una base de datos de resúmenes y citas de documentos publicados por más de 7.000 editoriales. Y aquí está la primera gran diferencia con Science Direct. En Science Direct usted va a encontrar información publicada por una sola editorial, Elsevier. En Scopus usted va a encontrar información referencial publicada por más de 7.000 editoriales.
¿Por qué Scopus es una base de datos referencial? Por esta misma razón, porque el contenido ha sido publicado por más de 7.000 editoriales y Scopus no tiene los derechos sobre el contenido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si usted busca el mismo término en Scopus, vamos a Scopus, recuerde siempre ingresar a las bases de datos por medio de la ruta, medio o camino que le indica a su institución a través de la biblioteca. Usted reconoce que está accediendo correctamente por medio de esta figura de casa o de institución. Aparece tanto en Scopus, así como en Science Direct. Entonces, en Scopus vamos a buscar el mismo término y fíjese que los resultados en cuanto a la cantidad van a ser también muy diferentes. Son totalmente diferentes el número de resultados que nos aparece en Scopus como en Science Direct. ¿Por qué? Porque no es el mismo contenido. Entonces, en Scopus, usted cuando busca un documento y da clic sobre el título del documento, le va a redirigir siempre a la información referencial. Por eso es que se habla de una base de datos de referencias, de una base de datos de resúmenes o de una base de datos referencial. ¿Por qué? Porque Scopus no tiene los derechos sobre la información, porque cuando usted busca en Scopus está recuperando referencias de contenido publicado por más de 7.000 editoriales. Entonces hay una gran diferencia entre una y otra plataforma. Bien, el contenido no es igual, las funcionalidades no son las mismas. Vamos a ir abordando un poquito más de estas diferencias. Entonces, el contenido de Science Direct es contenido interdisciplinar, confiable y de alta calidad. Digamos que esto puede ser un punto compartido entre las dos plataformas porque las dos son multidisciplinares, es decir, en las dos bases de datos usted va a encontrar información y contenido en diferentes áreas del conocimiento y todo el contenido, tanto en Scopus como en Science Direct, es información que ha pasado por procesos de revisión y procesos de evaluación, es decir, no es información espontánea publicada por alguien y simplemente se hizo visible, sino que en realidad es contenido que ha pasado por unos procesos de revisión, evaluación, etcétera. Entonces, este es un punto en común que existe entre las dos herramientas. Usted se está asegurando que el 100% de la información que encuentra entre una y otra es información evaluada, arbitrada o información confiable y de alta calidad. Entonces, ya vamos viendo diferencias, puntos en común. Por más de que no exista por aquí una seña directa que diga, no, aquí este documento fue evaluado, todos los documentos y todo el contenido que encontramos, tanto en Science Direct, así como en Scopus, es contenido que ha pasado por procesos de revisión. Ahora, de otra parte, tenemos que Science Direct, además de la característica ya mencionada anteriormente, una base de datos donde se ha publicado el contenido de las revistas y los libros de Elsevier, cuenta con Science Direct Topics, un motor de búsqueda que se enfoca en permitirle encontrar términos, conceptos y definiciones. Vamos a la plataforma. Volvamos a la página de inicio de la misma. Damos clic sobre el logo. Entonces usted ingresó a Science Direct por medio de su institución. Recuerde que yo no le puedo decir cómo acceder a Science Direct. Yo lo único que le puedo decir es fíjese en esta figurita de institución, no ingrese a sciencedirect.com porque usted tiene una forma de acceder directamente por medio de su institución. En la parte inferior de la plataforma, vaya y busque el botón de Browse by Topic. Bien, vamos a irnos hasta el final, ya cuando se acaba la plataforma, y vamos a encontrar este botoncito que dice Explore por temática o Browse by Topic. Vamos a dar clic derecho y abrir en una nueva pestaña. Fíjese, subamos aquí rápidamente antes de cambiar de pestaña. Fíjese que estamos en Science Direct y abrimos una nueva pestaña que también hace parte de Science Direct. Pero esta parte de Science Direct, o esta otra dimensión, o este otro módulo, como usted lo quiera denominar, es el motor de búsqueda de términos, que quiere decir que si usted coloca aquí una palabra clave, no le va a recuperar documentos, le va a recuperar son términos, conceptos que son definidos. Entonces, por ejemplo, usted quiere ver la definición de este término desde el área del conocimiento de la ingeniería. Da clic sobre ese término y le redirige a un conjunto de definiciones. Dichas definiciones en sí son fragmentos de documentos a través de los cuales se está definiendo esa palabra clave. Probablemente el contenido de Science Direct Topics es contenido que proviene principalmente de los libros que están en Science Direct. Por tal motivo también tiene un alto componente teórico.
Entonces va a ser de gran importancia para todo lo que tiene que ver con la conceptualización de la investigación. Entonces, Science Direct tiene dos grandes dimensiones, su motor de búsqueda de documentos, Science Direct, bien, buscamos allí, encontramos los documentos publicados en revistas y libros de Elsevier. De otra parte tiene Science Direct Topics, que se enfoca en permitirnos recuperar definiciones de conceptos, y esas definiciones provienen directamente de contenido, es decir, de información de libros, y Scopus como una base de datos referencial que contiene información de más de 7.000 editoriales. Bien, aquí ya vamos viendo las diferencias que existen entre una plataforma y otra, y terminemos con Scopus. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Scopus? El objetivo de Scopus en el proceso de investigación es muy grande y por eso se divide casi que en tres objetivos. El primero de ellos tiene que ver con el rastreo y va muy ligado a ese proceso de búsqueda que hacemos en la plataforma. Recordemos, hicimos una búsqueda, entramos a Scopus, hicimos una búsqueda de un término, Scopus nos generó un conjunto de resultados. ¿Qué dijimos? Scopus es una base de datos referencial y esa base de datos referencial no reproduce dentro de su plataforma documentos en texto completo. ¿Por qué? Porque no tiene los derechos sobre la información. Entonces, ¿qué es lo que hace Scopus? Cuando usted hace una búsqueda, le ofrece un link o un vínculo que dice View at Publisher. Este link de View at Publisher le va a mostrar el documento en la fuente en la que ha sido publicado. Ejemplo, este documento está en otra editorial, Wiley. Vamos al segundo documento. Usted da clic en View at Publisher y le muestra el documento en otra editorial. En este caso, este también está en Wiley. Y así vamos a ir identificando los documentos en diferentes fuentes. Es por eso que es una plataforma de rastreo. Haga de cuenta algo muy parecido a lo que hace en Google Académico. Usted lo que hace en Google Académico es rastrear información, así como en Scopus, con la gran diferencia que todo el contenido que encuentra en Scopus es contenido que ha pasado por procesos de revisión. No todo lo que encuentra en Google Académico es literatura evaluada o referencias de literatura arbitrada. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el rastreo. El análisis. Scopus es una herramienta de análisis de información. Entonces, el análisis va a ser muy diverso, muy variado, pero por ejemplo, aquí una muestra muy rápida, cuando usted ejecuta una búsqueda en Scopus, a partir de un término clave, va a encontrarse un botón paralelo al número de resultados de búsqueda que dice analizar resultados o analyze results. Entonces usted da clic sobre ese botón y le lleva un conjunto de gráficas que le muestran cuál es el comportamiento en publicación del tema, el comportamiento en qué sentido, quién publica, cuándo se ha publicado, dónde se publica, etcétera. Entonces tiene un análisis y una panorámica en 360 grados. Es uno de los análisis que se puede hacer en Scopus, ¿no? Aquí hay varias gráficas que le permiten reconocer ese análisis de información que ejecuta la plataforma. Y la visualización tiene que ver con esa visualización que hace Scopus, porque Scopus no publica nada. Scopus visualiza información publicada por más de 7.000 editoriales. Entonces, lo que usted se está encontrando acá es una visualización de referencias de documentos ejecutada por Scopus. Esto es una visualización de referencias de documentos, porque Scopus no publica. Recuerde, Scopus no es una revista. Scopus lo que hace es visualizar información publicada por revistas, conferencias, libros seriados, de más de 7.000 editoriales de todo el mundo. Entonces, ese es el objetivo de Scopus. Una sesión de Scopus entera, donde vemos todas las características de Scopus, todas las dimensiones o todos los módulos, fácilmente nos puede tomar entre 3, 4 horas, según el flujo de preguntas que hayan, ya que es una plataforma bastante completa. Bien, entonces ahí ya tenemos las diferencias que existen entre estos dos recursos, tanto Scopus así como Science Direct. Muy bien, entonces, ahora, lo que vamos a hacer es entrar a la metodología de la sesión de hoy. Ya tenemos claras las diferencias, características, hemos hecho búsquedas muy rápidas, muy generales. Vamos ahora a revisar bajo qué metodología vamos a trabajar en esta sesión. Entonces, dinámica de la sesión. ¿Cómo vamos a trabajar en este encuentro? Entonces, es una sesión participativa, ¿bien? Es una sesión en la que se le pide que participe activamente, no solamente es sentarnos a escuchar, sino que aportemos en el desarrollo de la sesión. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos por medio de una metodología que se llama card sorting, o organización de tarjetas, y esta metodología la utilizaremos por medio de una plataforma que se llama Miro. Bien, vamos a utilizar una plataforma llamada Miro.
Y en esta plataforma vamos a crear un tablero donde tendremos algunas etapas del ciclo de investigación, principalmente el proceso de revisión de literatura. Usted va a participar no a través del micrófono, sino solamente por medio del apartado de preguntas o preguntas y respuestas, y va a dar sus aportes. Bien, entonces, ¿qué pasos hay que seguir para hacer un proceso de revisión o búsqueda en una base de datos? Entonces, ¿qué se debe hacer previo a la búsqueda? ¿Qué se debe hacer durante la búsqueda? ¿Qué se debe hacer posterior a la búsqueda? Usted va a brindar esos aportes. Después de eso, viene la organización. Trataremos de darle un sentido a esas tarjetas. Básicamente serán lluvia de ideas. Usted va a aportar una serie de ideas que vamos a tratar de organizarlas dentro de este tablero y para después darle una aplicabilidad dentro de la base de datos. Es decir, lo que usted aportó, que hemos organizado entre todos, vamos a tratar de darle sentido en la base de datos, en Scopus como en Science Direct. Bien, entonces tanto en Scopus como en Science Direct vamos a ver a partir de esas características que mencionamos de contenido, de objetivo, cómo cada una de estas plataformas puede solventarnos o puede ayudarnos en la construcción de ese proceso o en la ejecución de ese proceso que hemos construido. Bien, la participación es muy importante para nosotros porque la razón de esta sesión es que usted participe activamente, en que usted brinde sus aportes a través del apartado de preguntas y respuestas, porque esos son los que nos servirán para darle ejecución al proceso que hemos construido ya dentro de la base de datos, llámese Scopus o llámese Science Direct. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar con este tablerito. Fíjese acá, vamos a verlo por acá, vamos a compartirlo. Bien. Y dice así, mire. Entonces, usted va a responder esta pregunta a través del apartado de preguntas y respuestas. Y es la siguiente. Entonces, ¿qué pasos deben hacer parte del proceso de revisión de literatura? Usted me va a decir este paso, este otro paso. Pero ojo, no solamente responda a la pregunta. Mencione si la etapa que propone es previa, durante o después de la búsqueda. ¿Esto por qué? Usted puede decir dentro de ese proceso, escoger la base de datos en la que voy a buscar. Entonces, esto es previo a la búsqueda. Entonces, su aporte dice, previo a la búsqueda, escoger la base de datos. ¿Para qué? Para empezar a encasillarlos durante el proceso. Entonces, previo a la búsqueda, ¿qué debe ir? Durante la búsqueda, ¿qué debe ir? Usted nos va a ir diciendo. Bien, entonces, va a decirnos su propuesta de proceso o de paso durante el proceso, en qué fase de ese mismo debe ir, si previo, durante o después. Bien, pues a través del preguntas y respuestas nos va a brindar esos aportes. Lo que yo voy a hacer es tratar de organizar sus aportes a través de estas tarjetas. Después vamos a ver cómo lo aplicamos en la base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice Luz de la Rosa, seleccionar la base de datos de la búsqueda según el estudio previo. Pues aquí, previo 1, seleccionar la base de datos. Es que este Zoom no me deja copiar y pegar, entonces me toca digitar. Muy bien, o sea, tenemos aquí el aporte de Luz Milagros. Muy bien, previo, formulación de preguntas clínicas, acrónimo PICOT. Bueno, entonces este ya es más clínico, pero lo podemos denominar planteamiento, hagámoslo más global para Elizabeth Abad, porque no todas las personas que están conectadas hacen parte de ciencias clínicas. Entonces, planteamiento del tema de investigación. Planteamiento del tema de investigación. Listo. Entonces, puede ser pregunta, puede ser por medio de una pregunta, ¿cierto? Puede ser por medio de objetivos, o puede ser por medio de una hipótesis. Bien, dejarlo así, rápidamente. Voy a escribir muy rápido, si tal vez me como alguna palabra, no se preocupen, si me como una tilde, para que podamos hacerlo muy rápido. Listo, muy bien. Bueno, aquí ya hay varios aportes. Entonces, previo, Consuelo Castañanos dice palabras clave. Entonces, 3, selección de palabras clave. Excelente, muchas gracias a todos los que han venido aportando con sus conocimientos. Previo, nos dice Jorge Armando Fonseca, delimitar el tema. Delimitar el tema. Muy bien.
Por acá nos dice Daniela Gómez, durante la búsqueda se filtran los contenidos apropiados al enfoque de investigación. Entonces, durante, nos dice Daniela, entonces, delimitación, delimitación a través de filtros, bien, filtros para, sí, bueno, contenido apropiado, listo. Entonces, dejémoslo así, para no perder tiempo, listo, excelente. ¿Qué más tenemos por acá? Listo. Oscar Fernando Flores nos dice palabras clave, bases de datos, listos, ya los tenemos. Seleccionar las bases de datos está excelente y las palabras clave igual. Bien, José Fernando Giraldo también seleccionar las bases de datos. Juan Sebastián Ávila nos dice especificar el tema. Bueno, entonces puede ser planteamiento del tema o delimitar el tema, que creo que es muy parecido, el de especificar el tema o delimitarlo. Muy bien. Paula nos dice elegir los términos de búsqueda. Muy bien, delimitar el tema nos dice Raúl. María Suárez dice identificar las palabras clave. Muy bien, por aquí Erika Barros nos dice previo, definir el campo de estudio. Bien, pues vamos a agregarlo acá, que esta es diferente. Que agregue otra tarjeta. Vamos a agregar allí definir el campo de estudio. Muy bien, excelente. Néstor Beltrán nos dice, asegurar el ingreso mediante el respaldo institucional. Me imagino que son las bases de datos, ¿no? Entonces, agreguémoslo acá. Ingresar por medio de la institución. Supongo que es esta parte a la que hace referencia Néstor. Excelente. Vamos a ver, generar una estrategia de búsqueda. Ana María Telles López, excelente. Claro, tenemos las palabras clave, pero debemos generar la estrategia de búsqueda. Si usted ve que su aporte ya lo hemos mencionado, hace parte de las tarjetas, pues ya no lo incluya para que fluyamos un poco más. ¿Listo? Entonces, si su aporte es palabras clave, pues ya sabemos que aquí hay un punto que ya está determinado, que es selección de palabras clave. ¿Listo? Entonces, Ana María nos decía que previo. ¿Listo? Bien. Yo sí voy viendo que ya se repite, lo voy pasando rápidamente. Bien, por acá. Bien, Luis Carlos Aguilar Pérez, definir palabras clave que permitan información precisa. Muy bien. Bien, identificar palabras clave. Bien, indicar, pero bueno, nos dice que es previa. Pablo Morachimo. Entonces nos dice, indicar si es búsqueda avanzada común. Vamos a esto porque me parece muy interesante hablar de búsqueda avanzada. Indicar o establecer o seleccionar el tipo de búsqueda, básica o avanzada. Y vamos a hablar un poquito de qué modelos de búsqueda hay. Muy bien, excelente. Muy bien, vamos a ver. Listo. Milena nos dice, previo, saber el género literario que vamos a buscar. Bien, entonces aquí 8, vamos a escoger el tipo de documentos a consultar. Digamos que esta puede ser una que está entre previo y durante, ¿no? Entonces, fíjese, ya vamos muchos del previo, si quiere compártanos qué iría durante y qué iría después de la búsqueda. Bien, excelente para Milena Niño. Tenemos por acá, Eulogio Flores objetivos, bien, identificar palabras clave ya la tenemos, el objetivo ya está, bien, el tópico adecuado ya está, muy bien, el marco temporal, bueno, aquí nos dice Juan Ávila, especifica el marco temporal el cual desea indagar previo. Y entonces, el marco temporal. Listo, entonces, ventana temporal. Listo, muy bien. Excelente. Aquí vamos agregando. Muy bien. Dice Diego José Donoso, planteamiento del área específica. Bien, esto ya está incluido. Muy bien, palabras clave ya está incluida. Seleccionar las palabras clave, seleccionar el buscador. Muy bien, Marta Romero, seleccionar la base de datos. Bien,
las categorías de interés de búsqueda. Nos dicen por acá, Carla Barrantes dice seleccionar los filtros que usaré, pero no nos dice en qué momento usarlo, si durante, previo, después. Claudia Herrera nos dice, previo, escoger las bases de datos para la búsqueda, durante, usar los filtros de búsqueda para mejorar la precisión de los hallazgos, después, organizar los hallazgos de esta primera etapa en carpetas. Entonces aquí organicémoslo, agreguémoslo después. Entonces, organizar el contenido en carpetas. Listo, aquí vamos a ponerle un poquito de zoom otra vez y continuamos. Muy bien, muchas gracias a Claudia. Excelente. Mire que aquí Erika Barro nos dice algo muy importante, definir el área de estudio, país, región, y dice que es algo previo. Entonces, segmentación demográfica, vamos a denominar a este aporte que nos da allí. ¿Listo? Muy bien. Seguimos. Miriam Herrera dice, elijo base de datos. Muy bien. Puntualizo el tema de investigación, defino los términos y palabras clave. Excelente. Dice José Roa, buscar el impacto de las fuentes bibliográficas. Entonces, número 2, impacto. Vamos a ponerlo así en durante de las fuentes bibliográficas. Listo, aquí lo vamos agregando. Es por acá, este vamos para arriba. Muy bien, continuemos por acá. Dice Juan Sebastián Ávila, dice, previo, definir el idioma, el tipo de documentos. El tipo de documentos ya lo tenemos por allí. Bien, este es el número 10. Muy bien, excelente. Dice por acá, Diego Donoso, durante la selección de editoriales y revistas relacionadas con el tema. Bueno, eso puede ser filtros. Aquí podríamos agregar diferentes tipos de filtros. Ustedes han mencionado varios. Años, tipos de revistas, ¿cierto? Y ahí vamos a ir agregando más. Muy bien, se me ha perdido dónde iba. Muy bien, por acá, Diego. Natalie Alfaro Prada, durante limitar las opciones, bueno, esos a los filtros, muy bien. Por aquí no nos dice en qué momento elaborar la estrategia de búsqueda, nos dice Saskia, pero que es previo, ya la tenemos por allí incluida. Definir el alcance, pero no nos dice en qué momento, Ana María. Durante, nos dice por acá Ana María Telles, guiarse con la pregunta de investigación. Bien, excelente. Muy bien, tenemos por acá, es que se me pierden porque siguen llegando más mensajes. Durante, sistematizar la información de acuerdo con la temática. Bueno, esto se puede asociar a alguien que dijo después organizar el contenido a través de carpetas. Bien, Cristian, el objetivo ya está. Delimitar el tiempo, ya está. Yo creo que antes de iniciar cualquier cosa debemos tener claro que queremos buscar en relación al tema. Muy bien, Juan Carlos. Durante, emplear la búsqueda en otros idiomas. Alguien nos hablaba también de los idiomas. Entonces, emplear la búsqueda en otros idiomas. Ponerlo acá. La búsqueda en otros idiomas. Listo. Por acá vamos viendo qué más aportes hay. Dice durante identificar, aquí hay uno muy interesante, que no recuerdo quién la dice, pero que es muy interesante porque dice durante identificar otras palabras clave. Nos decía alguien, no recuerdo quién fue. Muy bien, tenemos 2 minutos más para ver qué más hay en cuanto a los aportes para ir avanzando. Ya tenemos varios aportes, muchos hay repetidos con otras palabras, pero vamos a tenerlos en cuenta hasta las y 35. Muy bien. Que siguen llegando más y se me pierde el scroll del punto donde voy leyendo sus aportes. A ver, un momento. Sigamos por acá. Ah, listo, vamos en este.
El tiempo en años, sí, ya lo habíamos mencionado como criterio de filtro. Aquí está. Bien, ver el tipo de material que se va a usar. Este ya lo tenemos también. Listo. Palabras clave, metodología a aplicar, operadores booleanos, que este nos lo aporta Fabián Andrés, que es durante. Pero bueno, aquí lo tenemos como estrategia de búsqueda. Entonces vamos a hablar de conectores, ¿cierto? Que es el aporte que nos da Fabián. Conectores. Muy bien. Ecuación de búsqueda, ya está. Bien, vamos a ver previo, durante, revisar la información actualizada, durante, muy bien. Esperemos unos segundos a ver qué más información. Nos han dicho tantos del después, ¿no? Durante, lectura y título de resumen de documentos. Por aquí nos dice Miriam, durante, busco citas en Scopus de los documentos relevantes y ahí analizo el contenido de un tema en puntual a investigar. Bien, nos dice César Augusto Duarte Rincón, determinar si la investigación es local, regional o global. Entonces, igual, creo que también estaba acá, segmentación demográfica, nuestra investigación, ¿no? Vamos a segmentarla demográficamente. Durante, combinar diferentes términos con operadores booleanos, excelente. Ana María nos dice durante, evaluar la calidad de los documentos para evitar sesgo, muy bien. Evaluar la calidad de los documentos, aquí lo vamos a colocar, evaluar la calidad de los documentos. Bien, excelente. Y vamos a ver, listo, ya nos dieron las I-35, aún nos faltaron 75 mensajes para leer, ni que hubiéramos dicho que si no participaban no recibían certificado, entonces no, muchísimas gracias por su participación. Ya tenemos aquí un tablero bastante lleno de ideas y aportes. Lo que vamos a hacer con esto es tratar de darle un sentido y ver cómo podemos aplicarlo en las bases de datos de acuerdo a las características que enunciamos anteriormente. Entonces, la idea cuál es, que podamos aquí después sacarle una fotografía a este tablero y podamos compartirla con personas que tal vez no usan tanto bases de datos, que están empezando, y que esto les pueda servir como una guía, como un mapa para empezar a ejecutar sus procesos de recuperación de información y del mismo modo también para que nosotros aprendamos cosas nuevas. Al final, todo lo que tenemos acá son aportes de ustedes. Sí, claro, somos un grupo muy grande y es complejo de canalizar y organizar todo, pero hemos procurado tratar de darle un sentido a este ejercicio. Entonces ya esto que está organizado acá, vamos a darle sentido dentro de la base de datos. Entonces fíjense que la base de datos, previo a su uso, tiene muchos puntos clave. Sí, es muy importante y a veces lo omitimos. A veces creemos que el primer paso es ir al motor de búsqueda, llámese Scopus o Science Direct, y buscar información o a cualquier otra base de datos. Pero previo a este proceso hay muchos puntos clave que debemos tener en cuenta. Entonces vamos a hablar un poquito de algunos de estos puntos que usted ha mencionado. Yo voy a subrayar o dejar en color naranja las tarjetas que podemos aplicar en Science Direct y en Scopus. Las que no podemos aplicar les voy a cambiar el color para que lo tengamos en cuenta. Entonces, seleccionar la base de datos e ingresar, me quedo muy mal digitado, por medio de la institución. Entonces, siempre es importante, y por eso participamos en este tipo de sesiones, es importante conocer el motor de búsqueda que voy a utilizar. Sí, usted no tiene que ser experto, ni tiene que tener los conocimientos que tiene Daniel, que tiene Tatiana, que tiene Karen o que tengo yo de la base de datos, pero sí tiene que conocer en términos generales qué le ofrece el recurso de investigación que va a utilizar. Le pongo un ejemplo. Entonces, usted quiere recuperar tesis doctorales en torno a su tema de investigación y resulta que Science Direct y Scopus no tienen tesis doctorales. Entonces, es importante conocer previamente qué base de datos voy a utilizar y qué contenido me ofrece. Entonces ahí tenemos que acercarnos a la biblioteca, tenemos que buscar cómo documentarnos con las personas que conocen un poco más de estos recursos y bueno, asistir a este tipo de espacios que nos permiten tener un contexto mucho más amplio. Porque si no seleccionamos bien el recurso donde vamos a buscar información, va a ser más complejo porque entramos con una expectativa y resulta que el recurso, llámese como se llame, no me da lo que quiero, que normalmente decimos, esta base de datos no me sirve, pero es porque tal vez no la conocemos previamente. Entonces, usted debe saber qué le ofrece la base de datos, llámese como se llame.
El acceso por medio de su institución igual es un proceso que se determina a través de la biblioteca. Como le mencionaba hace un rato con Science Direct y Scopus, usted reconoce que tiene el acceso correcto a través de la figura de casita. Bien, pues aquí la casita y aquí en Scopus también está la casita o la figura de institución o el icono de institución, donde usted va a encontrar que está accediendo de forma correcta a la base de datos. Tenga presente que en esta sesión nosotros no le podemos decir cómo ingresar a Science Direct y Scopus, porque es una directriz que determina directamente su institución. Entonces, digamos que vamos a cambiarle el color a la tarjeta. Vamos a darle un color verde porque no incide tanto la base de datos. Muy bien. Planteamiento del tema de investigación, pregunta, objetivos e hipótesis, igual es un tema muy individual, ¿cierto? Que ya depende del tema de investigación, cómo usted lo va a plantear. Alguien nos hablaba de metodología PICO en uno de los aportes, ya asociado un poquito más a ciencias de la salud, pero es importante tener en cuenta siempre el planteamiento muy claro. Y ese planteamiento tiene que ver mucho con la selección de las palabras clave. Estos puntos van de la mano, porque del planteamiento, de lo que usted plantea en su tema de investigación, viene la selección de las palabras clave. Entonces, las palabras clave cumplen un papel fundamental en el proceso de reproducibilidad de la información en investigación. Las palabras clave no son solamente para colocar en el cajón de búsqueda, sino que son esos elementos fundamentales que hacen que un tema siga fluyendo en investigación, que se siga publicando, que se siga investigando, etcétera. ¿Por qué? Porque a través de palabras clave se encuentra información, se escribe documentos, se consulta, etcétera, y es como un círculo, ¿no? Entonces es un proceso donde siempre están las palabras clave. Entonces, las palabras clave tienen un papel muy importante, pero no solo en la búsqueda de información. Por tal motivo, que en la búsqueda puede que sea el primer punto de ese proceso circular, debemos escoger muy bien las palabras clave. Y aquí existen diversas herramientas como tesauros o herramientas de vocabularios controlados que nos van a permitir identificar palabras clave. En este caso, muchos de ustedes lo mencionaban directamente, podemos utilizar Science Direct Topics. ¿Por qué? Porque Science Direct Topics es un motor de búsqueda, bueno, aquí di el clic equivocado, es un motor de búsqueda de términos y definiciones. Entonces, ¿en qué momento o cómo me ayuda Science Direct Topics a escoger las palabras clave? Entonces, lo que vamos a hacer acá es buscar el concepto clave siempre en inglés. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta. En esta herramienta de Science Direct Topics particularmente es completamente mandatoria la búsqueda en inglés. Vamos a buscar esos conceptos en inglés y vamos a ver la definición del término. Vamos a procurar consultar la definición del término que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, busquemos un término también ligado a la energía. Entonces, vamos a buscar el término de producción de biodiesel. Entonces, aquí coloco su término. Entonces, ese término no requiere comillas, no requiere nada de esto. Lo único que requiere este término es que esté en inglés. Cuando usted busca su término, lo que va a hacer es validar las definiciones que haya en torno a esos conceptos clave. Porque de esta definición usted puede asociar ese término con su tema de investigación y saber si ese es la mejor forma de describirlo, porque recuerde que la palabra clave, esta palabra clave hará parte de ese proceso de reproducibilidad que tiene la investigación, sus resultados, lo que usted vaya a publicar o lo que usted vaya a generar a partir de esto que está realizando. Entonces, por eso es importante escogerlas muy bien. Esta no es la única herramienta que existe. Existen muchos tesauros, que son herramientas de lenguajes controlados que le sirven para buscar términos clave que son descritos de una manera mucho más específica y particular en la investigación. Entonces, esta herramienta va a ser de gran utilidad para escoger las palabras clave. A veces solamente entendemos la base de datos como el recurso donde encontramos documentos, pero no. Fíjese que las bases de datos también tienen elementos como estos, particularmente Science Direct, que puede aportar a eh, el entendimiento mejor del contexto teórico del tema. Y el entender el contexto teórico del tema me va a hacer seleccionar mucho mejor mis palabras clave. Bien, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Y aquí es un error que muchos hemos cometido. Como estas bases de datos, el contenido está mayormente en inglés, lo que hacemos es ir a un traductor. Muchos de ustedes me hablaban del idioma también en la fase previa, en el ejercicio participativo. Entonces, en el proceso de búsqueda lo que hacemos es, vamos al traductor, llámese como se llame,
traduzcamos la palabra clave de español a inglés y después peguémosla en la base de datos Scopus, Science Directo, como usted quiera llamarle. Entonces resulta que esa palabra clave le puede generar resultados, no estoy diciendo que no, pero su proceso no está siendo el adecuado, porque recuerde que las palabras clave tienen mucho peso en todo el ciclo de investigación, no son solamente para copiar y pegar de un traductor a un motor de búsqueda. Entonces aquí puede apoyarse de Science Direct Topics o de las herramientas que usted utiliza. Una de las preguntas más comunes con Science Direct Topics es si es un tesauro. La respuesta es no. Science Direct Topics se enfoca un poco más en las definiciones y puede ser complemento a los tesauros, entonces al MESH, al DEX, al tesauro de la UNESCO, etcétera. ¿Por qué? Porque me va a definir el término clave. Entonces lo empiezo a conectar con otro tipo de herramientas para tener una mayor apropiación del tema y conocer mucho mejor previo a la búsqueda, sin tener que revisar documentos aún. Aquí lo que estoy haciendo es concepción del cuadro conceptual, valga la redundancia. Delimitar el tema. Entonces, estos dos puntos de igual manera van muy de la mano. ¿Por qué? Porque usted cuando busca en Science Direct Topics le ofrece los términos también delimitados por áreas del conocimiento. Ahí le está diciendo, mire, este término está siendo definido desde la química, este está siendo definido desde la ingeniería. Y si buscamos algún otro término, pues ese término también nos va a aparecer, mire, microalga, definido desde otras áreas del conocimiento. Bien, entonces esos términos siempre van a estar definidos desde núcleos temáticos. ¿De dónde provienen las áreas del conocimiento? Principalmente, y esto aplica para las dos bases de datos, tanto para Scopus como para Science Direct. Las áreas del conocimiento provienen de la fuente donde se publicó el documento, llámese revista o llámese libro o etcétera. Entonces, la revista normalmente tiene un área del conocimiento. Entonces, en este caso, el contenido de Topics es más de libros. Entonces nos dice, mire, es contenido principalmente de estas áreas del conocimiento o de esta área del conocimiento. Puede ser la misma palabra, como por ejemplo microalga, y fíjese que está siendo definida desde 5 áreas del conocimiento, desde la agricultura, desde la química, ciencias de la tierra, ingeniería y las ciencias sociales. Entonces, ahí ya nosotros también, de acuerdo pues a esa compatibilidad temática, pues vamos a entrar a una u otra área del conocimiento en primera medida. Entonces, esta selección de palabras clave y esta delimitación del tema también tiene mucho que ver con el topics. Entonces, el topics desde ese entendimiento conceptual nos va a ayudar a delimitar mucho más el tema y además de eso, dentro de esa limitación del tema, nos puede ayudar a encontrar términos sugeridos, que eso no lo mencioné hace un instante, entremos aquí a microalgas desde la ingeniería, que son términos relacionados, son términos que tienen algún tipo de coocurrencia con esta palabra clave en publicaciones, donde este documento es palabra clave o concepto clave, ¿cierto? O keyword. Entonces ahí nos dice, mire, hay una relación, hay unos términos que son relacionados con este tema, que esto también nos puede ayudar a delimitar el tema. Eso también depende de lo amplio que esté previo a la búsqueda, ¿no? Porque hay temas que ya los tenemos muy especificados desde el mismo planteamiento de la pregunta o los objetivos, o hay temas que los tenemos muy generales y que hacemos una búsqueda rápida para empezar a delimitarlo y cerrarlo un poco más. Bien, entonces esto lo trabajamos también desde el Topics. Definir el campo de estudio, bien, pues igual va muy ligado a este tema, puede ser una sola tarjeta. Generar la estrategia de búsqueda. Entonces este va muy conectado con el punto o la tarjeta número 3. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Las bases de datos funcionan en cuanto a los criterios de búsqueda de una manera muy similar. No solamente aplica para Scopus y Science Direct, sino que es un poco más global, ¿no? Es un criterio más global el de utilizar operadores booleanos para crear estrategias de búsqueda. Entonces, aquí quiero conectar esto con el punto número 7 y es el de la búsqueda básica o búsqueda avanzada. Entonces usted ya tiene su tema delimitado, ya seleccionó las palabras clave, ya tiene mucho más claro el contexto conceptual de su tema de investigación. Entonces vamos a generar una búsqueda, yo ya tengo una búsqueda prefabricada de todo este tema que estábamos trabajando en el Topics. Voy a copiarla aquí en este archivo en Word que usted va a ver a continuación en su pantalla. Entonces, esta estrategia de búsqueda es una estrategia de búsqueda que tiene diferentes componentes. Bien, pero para muchas personas esto es una búsqueda avanzada. Bien,
Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Esto es una ecuación de búsqueda, no una búsqueda avanzada. Bien, porque hay personas que dicen, mire, es que esto eh, es una búsqueda básica. Esto es igual a búsqueda básica. Búsqueda básica. Esto es igual a búsqueda avanzada. Entonces, es igual a búsqueda avanzada. Y no es así. Entonces, las búsquedas básicas o que sean avanzadas no dependen de la cantidad de términos que incluyan, de la cantidad de operadores que hayan allí, sino que la búsqueda básica o avanzada depende del cajón de búsqueda que voy a utilizar o la base de datos. Porque yo puedo usar esto en búsqueda básica en Scopus y en búsqueda básica en Science Direct. Esto no es una búsqueda avanzada. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una ecuación de búsqueda que está compuesta de varios elementos, palabras clave que las seleccionamos previamente, las entendemos desde el contexto, que deben cumplir una regla. Si la palabra clave es compuesta, debo agregarla entre comillas para que la base de datos busque ese término como una sola palabra clave. Debe llevar unos conectores. El primer conector que tenemos acá es el OR. La regla de oro con los conectores es que siempre deben ir en mayúscula sostenida. Bien, los operadores booleanos. El OR es el conector que nos sirve para vincular sinónimos. Entonces tengo cultivación de microalgas o microalga. Entonces busque uno u otro concepto. Como son un mismo grupo de términos, los voy a encerrar en un paréntesis. Por eso es que están allá agrupados. Bien, porque son el mismo grupo de términos. Entonces empiezo a generar agrupación. Este grupo de todos los términos ligados a la palabra clave microalga o cultivación de microalgas, lo quiero conectar, aquí entra el operador AND, con el término de producción de biodiesel. Entonces, término producción de biodiesel, conécteme el grupo A con el grupo B. O sea, aquí es en lo que la teoría de los conjuntos llamamos la intersección, el AND, porque va a agrupar, búsqueme alguno de los términos de este grupo con alguno de los términos de este grupo. En este grupo también tenemos un operador booleano OR, o bueno, varios operadores booleanos OR. Entonces lo que estamos haciendo aquí es crear una ecuación de búsqueda. No una búsqueda avanzada, no una búsqueda, bueno, aquí escribí básica, pero en realidad las personas llaman a esto una búsqueda avanzada. Entonces la búsqueda básica, y ya vamos a verlo desde la base de datos qué significa, no es un solo término y esto no es una búsqueda avanzada, esto es un término y una ecuación de búsqueda. Esa es la forma adecuada. Entonces, siempre que vayamos a generar estrategias de búsqueda de este tipo, tengamos en cuenta todos estos elementos. Uno, uso de paréntesis para crear grupos de términos que tienen una relación entre sí. En este caso son sinónimos. Dos, conectar esos términos con los operadores booleanos, que son los conectores lógicos, AND para agrupar, OR para buscar sinónimos, y hay otro que se llama NOT, que es para excluir. Bien, siempre agrupe. Cierre términos compuestos con comillas para que la base de datos los busque como uno solo. Cuando no es compuesto, por ejemplo, solamente biodiesel, no requiere el uso de comillas. Y esta es una estrategia de búsqueda que es genérica, es decir, funciona para cualquier base de datos, no solamente para Scopus o para Science Direct. Hagamos el ejercicio. Vamos a llevarla a Scopus. Aquí tenemos la estrategia de búsqueda, la ejecutamos y nos da los resultados 1960. Llevémosla a Science Direct y aquí ya vamos a hablar de búsqueda básica y búsqueda avanzada. Misma estrategia de búsqueda, aquí nos da 3400 resultados. Entonces, volvamos a la página de inicio de Science. ¿Qué es una búsqueda básica y qué es una búsqueda avanzada? Si ya sabemos que una búsqueda básica no es una palabra clave y una búsqueda avanzada no es una ecuación de búsqueda, ¿qué es una versus otra? Entonces, la búsqueda básica es un modelo de búsqueda que se le denomina de esta manera porque me ofrece una menor diversidad de campos para ejecutar dicha búsqueda. Es decir, me permite particularizar en menor medida la información que quiero encontrar. Por su parte, la búsqueda avanzada es todo lo contrario. Si yo doy clic en búsqueda avanzada, me encuentro muchos más campos de búsqueda en los cuales puedo agregar más información y puedo delimitar mucho más mi resultado
a partir de esta particularización. No importa que yo en búsqueda básica utilice 5 operadores booleanos, como en este caso, me va a generar igual resultados, ¿bien? Porque no tengo que aplicar esto necesariamente en búsqueda avanzada. Entonces, la búsqueda que sea básica o avanzada y aplica para Scopus así como para Science Direct. No depende del número de términos, sino que depende del número de campos que me ofrece la plataforma para particularizar la información. Entonces, esto quiere decir que si quiero encontrar más resultados, debo utilizar búsqueda básica. Y si quiero tener un resultado mucho más puntual, mucho más específico, debo usar búsqueda avanzada. Hay personas que creen lo contrario, que para encontrar más resultados hay que usar búsqueda avanzada y para encontrar menos resultados búsqueda básica, pero es, como lo menciono, búsqueda básica más general, búsqueda avanzada mucho más particular. Entonces, esta es la diferencia que existe entre un modelo de búsqueda y otro. Entonces, esto es una ecuación de búsqueda, no una búsqueda avanzada. Bien, y ya entendemos que la búsqueda básica es totalmente diferente a la búsqueda básica en el sentido de la diversidad de campos que nos permiten encontrar allí. Bien, segmentación demográfica y ventana temporal. Entonces, cuando usted va a hacer segmentación demográfica, empecemos con el último punto, la segmentación demográfica debe estar incluida en sus palabras clave. Es decir, usted quiere agregar un territorio, una segmentación de algún tipo de personas, de comunidad, etcétera, debe ser parte de su ecuación de búsqueda. Bien, entonces, siempre que usted tenga una segmentación demográfica, ese término de la segmentación demográfica, llámese país, ciudad, región, zona, etcétera, debe ser una palabra clave más, que funciona como las demás, ¿no? Entonces, yo aquí puedo agregarle y podemos agregarle, por ejemplo, Caribbean Sea, por ejemplo. Vamos a agregarle este término. En el mar Caribe. Entonces, bueno, se me fue en mayúscula sostenida. Entonces, siempre que vaya a agregar un tipo de delimitación demográfica, debe ser un término, porque seguramente usted lo tiene planteado así en su tema de investigación. ¿Por qué lo digo? Porque en Scopus, cuando ejecutamos búsquedas, vamos a hacer una búsqueda en Scopus, aquí ya tenemos nuestra búsqueda, Scopus nos ofrece un filtro que se llama países, ¿cierto? Aquí sobre la izquierda, recuerden siempre los filtros sobre este costado de la pantalla, Scopus nos dice, mire, es que aquí hay uno que dice países, aquí está. Entonces, si yo filtro por Estados Unidos, ¿quiere decir que todos estos hablan de Estados Unidos? No. Esta segmentación o delimitación que ofrece Scopus por país está ligada no al país del tema del documento. ¿Sí? Este documento que filtra acá o este país que filtra acá no quiere decir que todos los documentos hablen necesariamente de este país. Este filtro lo que nos quiere decir es que estamos delimitando la información por los documentos publicados por autores de instituciones de este país o de cualquiera de las otras nacionalidades que nos aparecen allí. Entonces, el país como filtro no tiene nada que ver con el contenido directamente del documento. El país como filtro está asociado con la nacionalidad de la institución a la cual está asociado el autor. Eso es a lo que se hace referencia al país como filtro. Entonces, si usted va a delimitar por país, téngalo en cuenta. No necesariamente ese documento o esos documentos, que en este caso serían 231, hablan de ese país que va a delimitar. Si usted quiere hacer una búsqueda del país como tal o de una región, como lo decíamos, entonces siempre utilice esa segmentación como un término más, ¿bien? Como un concepto más, al igual que los otros que ya ha añadido previamente. Ahora, pasemos a la ventana temporal, que eso ya tiene que ver con los filtros, ya se conecta aquí con el primer punto del ejercicio anterior. Y los filtros tienen un punto en común y esto aplica para todas las bases de datos, tanto para Scopus, así como para Science Direct, y es que los filtros están sobre la izquierda, ¿no? Entonces los filtros, usted tiene una gran diversidad de filtros en Scopus, Science Direct sí es mucho más general en los filtros, pero Scopus sí le ofrece una gran diversidad de filtros para delimitar sus palabras clave. Bien, entonces los filtros siempre van a estar situados sobre la izquierda, donde el primero siempre va a ser el rango temporal. Eso igual va a depender de su investigación, porque si usted quiere hacer una búsqueda de autores seminales,
pues usted no va a buscar los documentos más recientes, usted va a buscar los documentos más antiguos, los autores seminales, los primeros que han propuesto teorías, resultados en torno a ese tema de investigación y lo puede limitar aquí sobre la izquierda. Lo mismo aplica para Science Direct, primer filtro, ventana temporal. Ahora, el impacto de las fuentes bibliográficas y el evaluar los documentos que voy a buscar. Esto también es muy importante y siempre es fundamental entender, y vamos a arrancar por el tipo de documentos, cuál es el objetivo de los documentos más comunes. ¿Sí? Digamos que no es una regla exacta, pero quiero que usted tenga en cuenta cuando busca documentos y encuentra diferentes tipos de documentos, qué objetivo tiene ese documento. Entonces, cuando usted encuentra artículos de revisión, que es este filtro que está aquí en Science Direct, son documentos que no están proponiendo normalmente un resultado de investigación, sino que son más como un compendio de los resultados de investigación existentes, son una revisión. Entonces ahí usted tiene, si ese documento es del 2017, pues es el compendio de resultados o de una buena parte de los resultados que existían hasta ese año 2017. Entonces un artículo de revisión no propone tanto un resultado propio del investigador o los investigadores que publican, sino que es más ese compendio que denominamos. Entonces un artículo de revisión es eso. Entonces los artículos de revisión actuales le permitirán también tener un contexto de su tema de investigación. Por ejemplo, para delimitarlo, puede ser otra forma de delimitar el tema. Un artículo de investigación lo denomina la base de datos. El artículo de investigación es un documento que sí normalmente trae un resultado, una propuesta o sí, un resultado que es publicable y que es directamente el grupo de investigación. Como le digo, esto no es una regla de tres que siempre se cumple exactamente, pero la mayoría de los documentos son así. Entonces, el artículo de investigación es un documento que también se le llama documento original porque trae un resultado propio del conjunto de investigadores que pues proponen un resultado en ese manuscrito. Los libros, y enciclopedia o libros, los libros son documentos de tipo más teórico. Entonces, un libro es mucho más grande, un libro es un documento que perdura mucho más en el tiempo que un artículo o una revisión por esto mismo, porque tiene una concepción temporal y teórica mucho más grande, mucho más completa. Entonces, dependiendo sus necesidades, pues usted va a revisar el tipo de documentos que requiere. Siempre es importante, igual, entender nuestras necesidades, qué me ofrece la base de datos y a partir de eso, pues, ver cómo empiezo a utilizar de forma adecuada la base de datos. Con Science Direct siempre fíjese en los puntos de color verde. Esos puntos de color verde nos van a permitir identificar que podemos acceder a ese documento. Entonces, por ejemplo, entremos a este que es un artículo de investigación. Empezamos al documento y los documentos siempre van a manejar la misma estructura. Siempre en Science Direct los documentos, no importa que sea una revisión, un artículo, un libro, siempre van a manejar exactamente la misma estructura. Se va a encontrar términos que están siendo definidos desde el topics, por ejemplo. Se va a encontrar términos que puede buscar, busquemos este Power Plants, que ya está definido arriba, pero vamos a hacer de cuenta que no. Yo lo puedo buscar a ver qué se ha escrito, qué documentos hay que contengan esa palabra clave. Selecciona el término con el clic sostenido y allí va a encontrar información. Entonces, aquí tiene que ver también con ese proceso de el poder recuperar más información, no solamente dependiendo del motor de búsqueda, sino ya empezar a utilizar cosas que me da la base de datos también como las referencias, como los artículos recomendados para llegar a mucho más contenido, ¿no? ¿Qué ventaja tiene Science Direct? Que cuando usted crea un usuario, usted puede crear un usuario en la plataforma guarda su historial de lectura. Entonces es como crear una estantería de todos los documentos que usted ha consultado, a los que les dio clic. Entonces aquí usted no lo pudo descargar porque se le olvidó, se ocupó en otra cosa. Aquí están los documentos que ha consultado. Bien, entonces la misma base de datos va creando su estantería de forma automatizada. Simplemente con el hecho de haber iniciado sesión, me va a guardar los últimos 100 documentos que he buscado. En Scopus la estantería sí es un poquito más manual. Usted recuerde que puede usar el mismo usuario en Scopus y en Science Direct. La estantería manual es
guardar las búsquedas. Entonces, guarde esta búsqueda en su usuario. Estas búsquedas no se pierden, no tienen un periodo de caducidad, siempre y cuando usted inicie sesión con el mismo usuario y contraseña. Entonces, esto es ya para el último punto, que es la parte de la administración y la organización de contenido a través de carpetas. Entonces, esto siempre se dará por medio del usuario personalizado. Entonces, pues, son algunos puntos clave, no alcanzamos a ver todos los del durante, que debemos tener en cuenta a la hora de buscar información. Yo creo que este es un ejemplo muy interesante que se podría compartir con personas que estén empezando a utilizar bases de datos. Usted, si no tenía en cuenta alguno de estos elementos clave previamente, pues puede ya utilizarlos. Quiero dejar aquí como para sacar una captura de pantalla, que usted le tome una foto, le saque una captura de pantalla, o agrandar las tarjetas que están muy pequeñas para que lo tengamos presente. ¿Sí? Ya voy a revisar el preguntas y respuestas para atender preguntas que hayan. Ya nos han ayudado a limpiar un poquito pues de los aportes que habíamos hecho. Entonces vamos aquí a tratar de agrandar este tablero para irnos a responder las preguntas. Listo. Aquí ahí le agregué es que este Miro es muy interesante. Deja hacer mapas mentales y bueno, varias cosas. Eh, Listo. Ahora, vamos a atender entonces. eh, Tenemos Rocío Patiño. Nos dice, ¿es posible, estimado Carlos? Muchas gracias, Rocío. ¿Es posible al final me ayude con algún link para enviar un artículo sobre educación a alguna revista que esté indexada en Scopus? Un artículo, no, es que un artículo no sé si existe, pero no, si quiere lo vemos por correo, le va a responder directo y le va a colocar mi correo y me cuentan un poquito más a detalle cuál es su solicitud y le puedo enviar algunas herramientas para buscar revistas y demás, mi estimada Rocío. Entonces ahí le envié mi correo electrónico. Bien. Em, Natalie Alfaro nos pregunta, ¿pueden enviarnos el tablero? Yo creo que sí podemos convertirlo en un PDF. Esto podemos sacarle una captura de pantalla, lo podemos convertir en un PDF y lo podemos subir al centro de recursos que se deja en la página de Researcher Academy cuando vayan a descargar la constancia. Entonces sí, sí lo podemos hacer. En el centro de recursos va a quedar. ¿Listo? Muy bien. Oscar Silva, para hacer una revisión literaria conviene más colocar los términos de búsqueda con o sin comillas. Las comillas son para especificar el término, ¿sí? Porque las comillas lo que hacen es procurar que la base de datos recupere los documentos que tengan ese término. El término puede estar compuesto por 3 palabras, pero como término es uno solo. Pero usted si busca sin comillas, va a buscar documentos que contengan esas 3 palabras. Entonces, lo ideal va a ser siempre buscarlo entre comillas. De hecho, existe otra función que son las llaves, que esas son para Scopus, que son aún más específicas, porque buscan frases exactas. Entonces, en Scopus, y esa es una funcionalidad solo de Scopus, por ejemplo, usted tiene energía sostenible, Sustainable Energy. Entonces, cuando lo busca entre comillas, está buscando los juntos, ¿no? Pero cuando usted busca entre llaves, además de buscarlos juntos, está buscándolos exactamente, como se escribe ahí. Porque con comillas puede que le buscara Sustainable Energy o Sustainable Energies, por ejemplo, la variable plural singular. Pero cuando usted busca entre llaves, esto es solo para Scopus, va a buscar la frase exacta. Busca la frase exacta y le da un número de resultados. En este caso nos dio, vamos a ver, y ahorita lo hacemos con comillas, 21.500 y con comillas nos va a dar seguramente un mayor resultado porque es más abierta. De hecho, las llaves son aún mucho más exactas, 21.800. ¿Sí? Entonces, las llaves son para cerrar y las comillas también cierran, pero las llaves son mucho más exactas y más precisas. Muy bien. Esto para Oscar Silva. Luis Aguilar nos pregunta, si tengo una búsqueda personalizada sobre un tema en específico, puedo hacer que Science Direct me notifique si se publica algún artículo reciente asociado a la búsqueda. De esa manera me pueda llegar de forma pasiva información. Sí, es muy parecido al tema de las búsquedas, a que hay algo que se llaman las alertas. Entonces usted plantea su búsqueda
tenemos esta búsqueda que es un poquito más grande. Vamos aquí, volvamos a la búsqueda. Y esa búsqueda, usted va a generarle una alerta. Entonces, la alerta va a estar basada en esto, en la estrategia de búsqueda. Usted puede determinar una frecuencia semanal o mensual respecto a los nuevos documentos donde lo que ha publicado la base de datos por medio de sus revistas y libros. Entonces, una vez al mes o una vez a la semana, según usted escoja, va a recibir un correo sobre los nuevos documentos que se han publicado del tema. Entonces, esos nuevos documentos se le va a notificar al correo que trae un link que le redirige a la base de datos. Entonces, genera una alerta con su usuario personal, así como guardamos estanterías de documentos consultados o de historiales de búsqueda. Bien. Mariela Trujillo, buena tarde. También estoy interesada en poder identificar revistas que estén indexadas en Scopus. No, pero para identificar revistas indexadas en Scopus es muy sencillo. Usted lo que hace es ir a Scopus, buscar el botón de fuentes, sources, y allí va a encontrarse todas las revistas que están o han estado indexadas en Scopus. O si usted quiere hacer un trabajo un poquito más manual, desde esta página de fuentes puede descargar el listado de revistas que están o han estado indexadas en Scopus. Y esto es un Excel. Usted descarga el listado solamente de títulos. Bien, y allí va a tener la posibilidad de obtener ese listado de revistas que están indexadas en Scopus. Es que nos estaban pidiendo, era un artículo y demás, por eso fue que leí el correo a la otra persona. ¿Dónde puedo encontrar el tablero? El tablero vamos a sacar una captura de pantalla del tablero y en el link que ustedes van a recibir al correo, donde van a descargar el certificado, abajo de donde tienen que colocar el código, ahí aparecen una serie de links. Entonces, esta captura de pantalla la vamos a convertir en un PDF y la vamos a subir al centro de recursos para que usted allí lo pueda encontrar. ¿Listo? Entonces, listo. La última pregunta es de Saskia Pérez. Buenas tardes. Los resultados que presentan botón o punto de color verde es la información que podemos ver o descargar. Sí, ella hace referencia a Science Direct. Entonces, cuando uno hace una búsqueda y le aparece el botón o punto de color verde, que ya hace referencia, quiere decir que esos documentos son los que podemos ver y podemos consultar y descargar de la base de datos. Entonces, siempre ese punto o botón, como ella lo denomina, de color verde, será el identificador de acceso y pues descarga del documento. Entonces, la respuesta para Saskia es sí. ¿Listo? Muy bien, creo que no tenemos más preguntas por el momento, así que pues de mi parte no me queda más que agradecerle por su tiempo, por su espacio y participación en esta sesión. Era la idea de hacer una sesión diferente a las que hacemos comúnmente. Entonces, pues espero que haya aprendido cosas nuevas de las bases de datos, de sus compañeros que han aportado muchas ideas. Discúlpeme que no alcance a leer todos los aportes, pero bueno, creo que logramos construir un tablero muy interesante y lo va a encontrar en el centro de recursos de donde va a descargar el certificado. Mil gracias por su participación. Esperamos que se pueda conectar a la sesión del próximo martes. Recuerde que el enlace de conexión es el mismo. Le deseo un excelente resto de día y una feliz tarde para todos. Mil gracias por su asistencia.